pésimas noticias para la libertad de expresión. Eso ha significado la última resolución del Tribunal Constitucional con el cual se defendió y por lo tanto se mantiene dicho organismo creado por el gobierno, en su plan bastante evidente de hacer censura a las redes sociales como medios de comunicación. Lo que fue ampliamente celebrado por sectores más bien de la misma izquierda que están empujando estas normas de censura, como también por la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, y generó bastante molestia tanto en la centroizquierda, en el centro y en la derecha. Vamos a ver a continuación por qué se rechazó eso de eliminarlo, aunque no fue una cosa unánime. Hubo bastantes votos que querían que se bajara esta comisión y todo tiene que ver, por supuesto, con cuoteo político y nombramientos a dedo por parte del presidente Boric. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se rechazó el plan para eliminar la Comisión contra la Desinformación a través del Tribunal Constitucional. Ahora, vale la pena hacer un pequeño contexto sobre esta situación para entender cómo ocurrió esto. Esto se da en el contexto de que hace algunos meses, un par de meses en realidad, se hizo un anuncio que se publicó de manera algo disimulada en el diario oficial que iba a comenzar a aplicar una llamada Comisión contra la Desinformación. Ahora, este es un organismo que, aunque no puede crear leyes, asesora al gobierno y va a recomendar al Congreso crear ciertas leyes para proteger la información, la democracia y la institucionalidad. En la práctica es un organismo que se está usando como una excusa con expertos, la amplia mayoría de universidades estatales, así que miren dónde da la cosa, para poder recomendar que se va a censurar. Básicamente una comisión con la cual quieren hacer recomendaciones de expertos para censurar cosas. ¿Dónde? Principalmente en las redes sociales, que dicen que son una amenaza para la democracia. ¿Será tal vez porque se dicen cosas que no les gustan los grupos de poder? Posiblemente. Y dentro de eso se creó. Y esto fue medio de la nada y nadie lo sabía mucho. Entonces incluso los sectores de gobierno, en los más centristas, generó sorpresa porque nadie se lo esperaba. Y eventualmente se llevó esto al Tribunal Constitucional con acuerdo también de la Cámara de Diputados y el Senado en su amplia mayoría que votaron a favor que esto no se aplicara y se llevó al Tribunal Constitucional. Ahora, una vez estando ahí, esto se rechazó, lo que fue ampliamente celebrado por la ministra vocero del gobierno, Camila Vallejo, que es militante del Partido Comunista. El Tribunal Constitucional ha rechazado el requerimiento presentado por un grupo de senadores contra el decreto que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación. Hemos con esto logrado derrotar las caricaturas. Un sector de la oposición lamentablemente ha hecho afirmaciones que se sustentan hipótesis o supuestos que no se condicen en lo absoluto con el decreto que le da vida a la Comisión Asesora contra la Desinformación. Con esto viene a reafirmarse algo que hemos sostenido de manera muy clara como gobierno. La Comisión contra la Desinformación se apega a la Constitución y a las leyes. La Comisión Asesora es una facultad y una atribución que tiene el Poder Ejecutivo y así lo han demostrado 33 años de historia respecto a la creación de otras comisiones asesoras. La Comisión Engel, la Comisión Rettig, la Comisión Marcel, la Comisión para el Estudio del Anteproyecto del Código Penal y tantas otras comisiones asesoras que han nutrido el debate público, incluso han sido la base para la creación de importantes políticas públicas en la historia republicana. Queremos con esta votación, con el rechazo del Tribunal Constitucional, aprovechar el momento como gobierno para hacer un llamado a los distintos sectores a tener un debate con altura de miras. El fenómeno de la desinformación es un fenómeno global que está amenazando a las democracias y si queremos fortalecer nuestra institucionalidad democrática, si queremos fortalecer y seguir protegiendo derechos tan importantes como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, tenemos que abrirnos a un debate honesto, sincero y responsable. Los expertos y expertas están haciendo un trabajo importante y nos va a entregar insumos para que abramos una discusión de manera responsable en nuestro país. La invitación está hecha, esperemos que todos y todas estén a la altura. Sumamente orwelliano, ¿no? Como dice que para defender la libertad de expresión hay que censurar. No, la libertad es esclavitud, es como más o menos esa lógica. La guerra es paz, para defender la libertad de expresión y de prensa hay que censurar. Qué locura, ¿no? Por eso, ante tanta tendencia media totalitaria con respecto a los medios de prensa, por eso había incluso críticas del mundo periodístico que hemos visto en programas anteriores, de personas que son del mismo sector que la diputada, particularmente de la izquierda más dura, pero que se dan cuenta que esto va a llevar a normas de censura, porque no hay nada más contradictorio y totalitario que intentar implementar organismos estatales y políticos de censura a las redes sociales y medios de comunicación con excusa de que eso es defender la libertad de expresión.
Es doble pensamiento, es una mentira y en la práctica es un intento de justificar que los políticos puedan decir que sea verdad o que sea mentira. Sumamente totalitario, ¿no? Pero la pregunta es por qué se rechazó el Tribunal Constitucional, aunque esto se impulsó y fue justamente celebrado por la ministra vocera de Gobierno. Esto es porque el Tribunal Constitucional desde siempre, y hace años lo decimos, es un tribunal más bien político. Es un tribunal que, como lo hemos mencionado en este canal, no debería existir. En otros países las funciones de un Tribunal Constitucional las ocupa la Corte Suprema, porque no tiene un sentido tener jueces aparte para esto. Pero ahí está el Tribunal Constitucional. Y lo que pasa es que el Tribunal Constitucional históricamente ha sido siempre un tribunal político, que falla las cosas muchas veces no conforme a temas jurídicos, sino conforme a tendencias políticas. Y en su momento, el Tribunal Constitucional tenía una mayoría de derecha y por lo tanto fallaba las cosas como le gustaba más a la derecha. Y recientemente el Tribunal Constitucional cambió y tiene mayoría de izquierda, y en particular de izquierda dura, porque Boric nombró a varios miembros del Tribunal Constitucional a dedo, igual como siempre ha sido así. Entonces, ¿qué pasó? Que como ahora tienen amplia mayoría, hacen lo que quieren. Y se notó en la votación. De los 8 jueces que estaban votando ahí, 5 votaron para que se rechazara esta idea de eliminar la Comisión contra la Desinformación y 3 votaron a favor de que se eliminara. Votos clave fueron los nombramientos a dedo por el presidente Boric, donde incluso la presidencia del Tribunal Constitucional es una abogada que no sabía nada de derecho constitucional, no estaba vinculada a eso, pero la nombró ¿por qué? Porque es cercana y militante del Frente Amplio. Entonces así suena el tema de los nombramientos. Y había una posibilidad real de que esto pasara porque es un tribunal político. Es la realidad, ¿no? De todas maneras, una muy mala noticia. Y como vieron ahí con las palabras de Camila Vallejo, ellos lo están tomando como una validación de que lo suyo es correcto y maravilloso. Cuando en realidad no es así. Un tribunal con nombrado a dedo con personas de su tendencia política no es muy creíble como estructura y de todas maneras es algo muy nefasto. Y esperemos que el Congreso, que en su mayoría votó en el Senado como en la Cámara de Diputados para rechazar proyectos así, bloquee cualquier proyecto de censura si este se impulsa por el gobierno. Pero eso sucede ahí. Pero lo más contradictorio es que incluso mientras hablan de noticias falsas, etc., la ministra misma, vocera de gobierno, que es la que le encanta empujar esto y fue la que a nivel internacional impulsó esta idea en varios países, miente descaradamente todo el tiempo. Hemos visto, como ha dicho, que los casos de corrupción son errores administrativos vinculados al caso Fundaciones. Una mentira absoluta. Hemos visto como su mismo sector, también cuando fue el periodo del estallido, mentían descaradamente hablando del centro de torturas en el metro Baquedano. Nunca han dicho nada. Y así con tantas otras cosas. Pero para ejemplos más recientes, la vocera de gobierno celebraba como un logro del gobierno de Boric recientemente que se entregaron 373 viviendas en el conjunto habitacional Nueva Esperanza en San Carlos. Y decía, no, lo logramos nosotros, etcétera. Y más allá de que a mí no me agrada Piñera, este es un proyecto que comenzó y se hizo en su amplia mayoría en el gobierno de Piñera. Y ellos lo dicen, no, nosotros lo hicimos. Es mentira, esto viene de antes. Pero ahí lo toman. Y así. Entonces, lo que hemos visto que se ha estructurado esto es que esta idea de la desinformación se está usando como una excusa para que ellos digan lo que quieran y el resto se les censura. O sea, si no piensas como yo, te censuro. Y si lo que yo digo es verdad o no, da igual porque lo digo yo. Va en esa dirección. Es sumamente totalitario. Es una manera más bonita y formal de esto tan antiguo que es querer callar al que piensa distinto y dejar que tu sector diga lo que quiera aunque sea mentira. Esa es la lógica. Tratan de convencer a los indecisos con estos discursos de objetividad y neutralidad y al final, ¿quién define eso? Ellos mismos, ¿no? Pura censura sistemática. Y bueno, ¿cuáles han sido las reacciones? Distintas. Los sectores del oficialismo y de la misma izquierda han celebrado esto. Por ejemplo, la senadora Proboste, que es la democracia cristiana y se supone que esos son más centristas, pero ella es del sector más de izquierda de eso, dijo que la Comisión contra la Desinformación fortalece nuestra institucionalidad. No, claro, censurar a otro lo fortalece, ¿no? Esa misma institucionalidad que ahora está dejando que todos salgan libres con los casos de corrupción. La institucionalidad, esa estructura tan corrupta que tenemos en Chile. Bueno, la fortalece. Y por otro lado, los sectores más de oposición, donde hay algunos de centro izquierda, de centro y derecha, dijeron que era una postura errónea del Tribunal Constitucional y que lo lamentaban, pero que no podían hacer mucho. Ahora, dentro de todo, pueden bloquear cualquier proyecto en esa dirección, podrían hacer una propuesta de reforma constitucional para evitar que ese tipo de proyectos se hagan. Hay varias cosas que podrían hacer. Ahora, yo tiendo a pensar con ese tipo de declaraciones que más que no puedan hacer nada, es que no tienen la voluntad, la valentía o tal vez el cerebro para hacer esas acciones. Pueden hacer muchas cosas. Que estén dispuestos a hacerlas, bueno, ese es otro tema. Porque ya, claro, mucho más preocupante para ellos empezar a hablar de Allende y Pinochet, que están enfocados en eso, que casos tan mucho más relevantes como son el tema de la Comisión contra la Desinformación, que son los intentos de censura en contra de redes sociales y medios de comunicación. Y que se impulsen además discursos de estar haciendo, de ver como que las redes sociales fueran una amenaza
contra la democracia y que impulsaran autoritarismo, cosa que no es el caso. Entonces, claro, esos otros temas le importan más, que esto es mucho más relevante. Una vergüenza, ¿no? Al final esperemos que esto se pueda rechazar, depende mucho del Congreso, pero no haría mal tampoco que por presión ciudadana se pudiera empujar a los mismos congresistas a votar de manera correcta y por lo tanto en contra de estos proyectos censuradores. Y eso va a depender de todos nosotros, tanto a nivel presencial como a nivel de redes sociales. Presionarlos para que esto no se pueda materializar, estas estructuras de censura y bastante orwellianas que impulsa el gobierno de Gabriel Boric por iniciativa principal de Camila Vallejo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta mala noticia que se está dando con el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el camino a seguir para luchar contra esto? ¿Y qué les parecen las mentiras evidentes de Camila Vallejo a pesar de que le gusta hablar tanto de desinformación? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Mauricio Schweiger, que se volvió el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.